De verdad que esta época, la publicidad navideña, todo lo que vemos en los comerciales, Alberto, bienvenido antes que nada. Gracias, Liliana. Pues parece que nos invita a que si no compramos, si no regalamos, si no tenemos, no estamos dentro del espíritu navideño. Fíjate nada más, el mensaje a veces puede parecer así, ¿no? Sí, y realmente yo iría un poco más allá, ¿no? O sea, la parte emocional está muy bien y hay que cuidarla, pero yo voy a la parte más financiera, ¿no? O sea, la parte de cuida tus finanzas, ¿no? Sí. Y regálate también tú, hazte un buen regalo de Navidad, y un buen regalo de Navidad es no tener deudas. Híjole, qué buen consejo, porque efectivamente, como nos emocionamos, recibimos el aguinaldo, tenemos un dinero extra, pues creemos que podemos gastar más de la cuenta y no pensamos en enero, por ejemplo. Claro. Y en enero y en febrero y en marzo. O sea, es que no nada más es enero, también hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y un poco también ver el comportamiento que estamos teniendo a la hora que nosotros vamos a las tiendas o vemos y planeamos, ¿no? Y esa es la parte más importante. Si tú no planeas, vas a tener problemas. Si tú no planeas tu Navidad, tu diciembre, tu cena, tus adornos navideños, todo lo que te vas a gastar, a lo que voy es que tienes que hacer un presupuesto. Ah, muy bien. Y tienes que hacer un presupuesto detallado. Y de verdad, ya desde el 1 de diciembre deberíamos de haberlo tenido, ¿no? O sea, ¿cuánto te vas a gastar en adornos? ¿Cuánto te vas a gastar en regalos? ¿A quiénes le vas a dar? Ajá. ¿Y con qué lo vas a ¿Cuánto pagar? presupuesto tienes para dar ese regalo? Exactamente. Que lo ideal sería, la recomendación, no sé, tú sabes más que yo, es comprar con dinero en efectivo, evitar las tarjetas de crédito. No, o sea, puedes comprar dinero en efectivo, que es dinero que sí tienes, y puedes comprar con tarjeta de crédito si sabes que vas a pagarlo y que vas a pagarla del total. O sea, otra vez, y ya lo hemos platicado mucho aquí. Muy bien. La tarjeta de crédito no es dinero que te van a regalar y que mágicamente te va a caer con un plástico. O sea, es dinero que tienes que pagar y es un instrumento de financiamiento. Solo eso. Y te puedes financiar durante 30 o 50 días incluso. Pero saber que lo tienes que pagar, ¿no? Pero no irte, por ejemplo, a estar pagando porque pagos mínimos, porque vas a acabar pagando lo que compraste 3 veces o 2 veces, ¿no? Pagos mínimos, no. Y además también meses sin intereses. Cuidado con los meses sin intereses. Están muy bien si sabes y es programado y lo vas pagando a 6 meses, por ejemplo. Es un buen acuerdo que vayas pagando en 6 meses lo que compraste, pero el problema es que te llenes de meses sin intereses. Entonces ya tienes 10 cosas que compraste meses sin intereses, entonces la deuda va a ser muy alta. Sí, o sea, llega la mensualidad y son 10 mensualidades de los 10 meses sin interés que compraste. Hablábamos también de que tus hijos suelen pedir muchos regalos, nuestros hijos en Navidad. Entonces, a lo mejor de esos tantos regalos, hablar con ellos y un regalo, ¿no? O estábamos platicando también, un buen consejo podría ser, pues, te doy un vale y que diga, te lo regalo en enero, porque en enero hay ofertas. Exactamente. Las ofertas son muy claras en el año. Son enero, junio y noviembre. O sea, también para que lo vayas planeando, ¿no? Sí. En enero vas a tener mejores descuentos y vas a poder también... Rompe un poco el paradigma, ¿no? Puedes romper el paradigma y decir, oye, esta Navidad mejor te lo doy en enero y hacemos una cena y hacemos otras cosas, ¿no? Claro. Otra cosa también, te llenas de cenas, te llenas de muchas actividades y eso también tiene un costo. Claro. Tendrías que tenerlo presupuestado. Sí, porque a lo mejor si no vas en tu auto y vas en un coche que rentas, en un taxi, lo que sea, pues te va a costar el transporte, te va a costar el regalito que te tocó llevar, lo que te tocó llevar de la cena. Entonces, bueno, también eso hay que meterlo al presupuesto. Sí, y la verdad es que yo quién soy para decirles, oiga, no les den regalo a estas personas y a estas sí. No. O sea, nosotros sabemos a quién les queremos dar regalo, ¿no? Pero que esté presupuestado, eso es lo más importante. Entonces, lo ideal sería sentarnos a principios de mes, hacer toda una lista de lo que vamos a gastar y ver cuánto dinero tenemos y no excedernos. Exacto. Y que acabes también el mes con un ahorro, porque te dieron tu aguinaldo. El aguinaldo es una parte excedente de tu ingreso. Si trabajas en ventas, pues probablemente en diciembre tuviste más ventas y tuviste un mejor mes que cualquier otro. Claro. Entonces, que no todo sea para regalos, adornos, cenas, ¿no? O sea, tienes que tener una parte del ahorro. Guardar dinero es lo básico, ahorrar. Sí. Y que guardes para el año que entra, como dices, no solamente para enero, porque enero, bueno, es la cuesta de enero, sabemos, todos entramos a veces al año con el agua al cuello, pero viene todo un año de muchos gastos. Y además las tarjetas de crédito están teniendo incrementos en las tasas de interés. Eso. Fíjense muy bien en su estado de cuenta en el CAT. El CAT es el cargo anual total y viene en su estado de cuenta muchas veces hasta abajo y es el costo del interés que te cobra la tarjeta al año.
Entonces, el CAT nunca va a ser menos de 30%, 35%. Hay CATs de 60%. Wow. Entonces es mucho. Tienes que estar muy consciente de cuánto estás pagando en esa tarjeta de crédito. Entonces hay que fijarnos en el CAT y ver qué tarjetas ofrecen menos y cuáles más. Y si tú tienes una tarjeta que tiene un CAT alto, entonces a lo mejor deberías de cambiarla a una que te ofrezca un menor CAT. Liquidarla, obviamente, tendrás que liquidarla, ¿no? O sea, el mensaje es no te llenes de deudas porque vas a pagar muchos intereses. O sea, tienes que tener también programada el pago de la tarjeta de crédito para tener un enero y un febrero y un año que entra sin deudas, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que este año, como lo decíamos, recibimos este dinero extra, nos emocionamos, vamos a las tiendas donde aparentemente... También fijarnos esto, ¿no, Alberto? Porque muchas veces se dice que hay descuentos y a la hora de la hora te das cuenta. Yo me he dado cuenta que dices, esto costaba menos y ahorita lo veo arriba y claro, ya menos el 15, pues ya cuesta lo que costaba. Sí, claro. Incrementan en algunas tiendas los precios. Sí, hay que fijarse también, y las tiendas, bueno, no lo deberían de estar haciendo, ¿no? O sea, es un descuento, debería de ser verdaderamente un descuento, ¿no? Pero más allá de no deslumbrarnos con todos los descuentos y con todos los meses sin intereses, que es como muy fácil, ¿no? Exactamente. Pues te agradezco mucho ese consejo. Hay que seguirlo porque en verdad que hay que pensar en el futuro, en el mañana y no emocionarnos obviamente por todo lo que implica los gastos en esta época y entonces, bueno, ser un poco más conscientes. Claro. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias.